Nos vamos en 5, 4, 3, 2, 1 y nos fuimos. Feliz y bendecido miércoles. Espero que te estés levantando con todas las ganas, con todo el deseo, que estés despertando a este nuevo día. ¿Para qué? Para tomar ese potencial con el cual has sido bendecido, con el cual has sido dotado, que lo saques, lo expreses, lo mejores, lo multipliques, lo pongas al servicio de los demás, pero sobre todo que lo pongas al servicio tuyo, al servicio de convertirte en tu mejor versión. Recuerda, no podemos dar de lo que no poseemos. Y hoy tienes la oportunidad de convertirte en una mejor versión para que brindes más, brindes desde tu abundancia, desde eso que llevas por dentro, que sabes que puedes brindar y que puede impactar la vida de otras. Hoy estamos en el reto 5 en 30 y hoy es día de ¿qué? Miércoles de finanzas. Miércoles de finanzas. Y hoy te quiero servir, hoy te quiero entregar algunos puntos de valor. Vamos a hablar acerca de los 5 retos financieros de cualquier emprendedor. Escúchame bien, 5 retos financieros de cualquier emprendedor. Y para mí, el quinto es uno de los más poderosos. El quinto es uno de los más poderosos. Así que te invito a que te quedes hasta el final para que conozcas un poco más de estos retos. 5 retos financieros del emprendedor. Mira, vamos a iniciar y hablemos un poco de que ¿cuántos de ustedes aquí son emprendedores? Yo espero que todos sean emprendedores, que todos tengan su emprendimiento, que todos tengan ese deseo de llevar ese potencial a expresarlo a través de ese negocio, de ese producto, de ese servicio. Pero hay una cosa que es innegable, y yo he sido emprendedor toda mi vida, ¿no? Hay una cosa que es innegable y es que cuando lanzamos o se nos ocurre la idea de un emprendimiento y vamos a lanzar ese emprendimiento, le damos con toda, ¿sí o no? Le metes ganas, le metes empeño, les metes deseo. Crees tanto en tu emprendimiento que crees que va a pasar como sea y que como sea se va a manifestar. ¿Y de qué nos olvidamos? ¿De qué nos olvidamos? De la parte financiera, ¿cierto? Porque es que el soñar nos lleva a sobrepasar obstáculos y nos lleva a sobrepasar obstáculos de tal manera que nos olvidamos de cómo vamos a sustentar ese negocio, de cómo vamos a confrontar ese emprendimiento, de cómo vamos a confrontar ese negocio, ese producto, ese servicio. Porque requiere de unas finanzas, requiere de una inversión, requiere de algo que lo sostenga. Porque al principio solamente se va a sostener a través de tu deseo, ¿cierto? ¿Y de dónde? ¿Y tu deseo se sostiene a través de qué? Al principio en cualquier emprendimiento, ¿de dónde se sostiene? De tu bolsillo, porque es tu negocio, porque es tu emprendimiento, porque es tu sueño. Y tienes que ser capaz de confrontarte desde la magnitud de que vas a enfrentarte con algunos retos importantes en ese proceso de llevar ese negocio al siguiente nivel. Yo quiero que hoy mires tu negocio, tu emprendimiento, tu producto, tu servicio, como si estuvieras avanzando en una escalera hacia la cima, ¿cierto? Y entonces, cada peldaño hay un reto nuevo. Cada paso que das vas a encontrarte con un reto diferente. Cada paso que das te vas a encontrar con que las cosas se magnifican. Porque no creas que entre más crece tu negocio, escúchame bien, entre más crece tu negocio, tus problemas no se hacen más pequeños o tus retos no se hacen más pequeños. Entre más creces, más grandes se hacen tus retos, más grandes se hacen tus dificultades. Piensa, aquellos que tienen niños, que tienen hijos, saben y entienden algo. Al niño, ciertas cosas en este momento para ellos son un problema, son un reto, son una dificultad. Y como son niños, entonces se ven de este tamaño. Y tú miras los retos de tus hijos o los retos de los niños y son retos que ya los superas, solamente con mirarlos ya sabes cómo lo vas a hacer. Pero a medida que crecemos, nuestros retos se hacen más grandes, nuestros retos se hacen mucho más difíciles de llevar a cabo, ¿no? Requiere que saquemos más potencial. Así que lo mismo pasa en tu emprendimiento. Tu emprendimiento va a requerir que tú seas capaz de darle mucho más. Y entonces, hoy vamos a hablar de 5 retos financieros. Y voy a empezar con el primero. Y quiero que te confrontes, quiero que te lleves al cuestionamiento y te mires desde el frente y te digas, bueno, ¿está mi negocio en esta posición? ¿Está mi emprendimiento en este lugar? El primer reto financiero es la gestión de flujo de efectivo, ¿cierto? Tiene que haber, ¿qué? Dinero moviéndose. Si no hay dinero moviéndose en tu negocio, entonces no hay negocio, ¿sí o no? Si no hay dinero fluyendo a través de ese negocio, tienes una idea, tienes un sueño, pero no tienes un negocio. ¿Cuántos de ustedes necesitan empezar a hacer las cuentas claras? Como dicen por ahí, las cuentas claras y el chocolate espeso, ¿sí o no? Tienes que confrontar tu negocio desde la magnitud y qué estamos haciendo y qué estoy haciendo. ¿Y hay flujo de efectivo en mi negocio?
Entonces, para asegurarnos de que haya suficiente flujo de efectivo, necesitamos ¿qué? Tener un presupuesto y un plan financiero. ¿Cuántos de ustedes tienen un presupuesto de su negocio y cuántos de ustedes tienen un plan financiero dentro de su negocio? De nuevo, te digo, en ocasiones nos enamoramos tanto de la idea del negocio, de la idea del emprendimiento, que nos olvidamos de hacer un plan financiero, que nos olvidamos de hacer un presupuesto. Eso va a funcionar como sea, decimos, ¿sí o no? Eso algo tiene que suceder y algo va a pasar y vamos a llevar ese negocio al siguiente nivel. Pero la verdad es que si no produce negocio, si no hay flujo de efectivo en ese negocio, no va a convertirse en nada más que en un sueño, va a seguir siendo un sueño. Ahora, te voy a dar algunos puntos fundamentales para que tengas en cuenta en ese presupuesto y en ese plan financiero. Debes tener claridad en tus ingresos y los ingresos de tu negocio. Claridad en tus ingresos y los ingresos de tu negocio. No los mezcles, no los confundas. Mira, yo recuerdo que varios años atrás, cuando recién abrí mi primer emprendimiento aquí en los Estados Unidos, pues yo no tenía claridad en eso. Yo venía a hacer emprendimientos en los que gestionábamos el dinero rápidamente. Yo le vendía algo a Jenner, Jenner me daba el dinero, se acabó. Yo vendía productos y eso simplemente era lo que yo hacía. Pero cuando estableces un negocio en el que ofreces un servicio, en el que hay un cargo regular, un cargo mensual, donde la gente te paga por ese servicio regularmente, pues entra otra planificación, otra visión. Pero yo no sabía, entonces yo estaba enfocado en que tenía clientes y me estaban pagando. Y que como me pagaban, a como entraba, también salía y yo no tenía un plan financiero, no tenía un presupuesto. Y pasé varios meses así, casi que pasé 2 años, más o menos así, hasta cuando llegó la parte en la que tenía que hacer mis impuestos, ¿cierto? Y yo entonces voy donde la contadora y la contadora me dice, bueno, ¿hiciste impuestos el año pasado? Y le dije, no, porque apenas estaba empezando mi negocio. Ah, y entonces no guardaste para pagar los impuestos. Le dije, no, señora. Y entonces tenía que pagar unos impuestos. Y entonces en ese momento me tocó sacar para pagar los impuestos, pero no estaba planificado para pagar esos impuestos en ese momento. Del año pasado, ¿sí o no? Y entonces lo que te estoy diciendo es que tienes que empezar a ¿qué? A verte a futuro, a planificar. Eso es un plan financiero. Tienes que empezar a hacer presupuestos de gastos, de ingresos, de necesidades dentro de tu negocio. Entonces, identificas tus ingresos y los ingresos de tus negocios, no los mezcles. Para mí eran uno solo. Mi negocio me producía y yo gastaba como me producía. Pero una cosa son tus ingresos y otra cosa son los ingresos de tu negocio. Una de las cosas que yo le decía a las personas que venían a trabajar y a formar parte de mi equipo es, cuando tenía el gimnasio, yo me acuerdo que les decía, ¿tú por qué eres entrenador personal? Ah, no, porque yo amo ser entrenador personal, porque es que me encanta, porque me apasiona. Le dije, entonces, ¿es una pasión, es un hobby o es un negocio? Necesitas tener claridad que ese emprendimiento es una pasión, es un hobby o es un negocio. Porque tu pasión y tu hobby puede ser un negocio, pero no pueden ser los tres a la vez. Necesitas tener claridad en lo que es, porque un hobby lo haces cuando quieres, le metes ganas cuando quieres, pero cuando quieres no lo haces también, ¿cierto? Asegúrate que tu negocio es algo serio, algo establecido. Por eso, entonces, cuando lo haces de esa manera, identificas los ingresos personales y los ingresos de tu negocio. Siguiente punto, dentro de este presupuesto y plan financiero, establece una lista de gastos, gastos personales y gastos del negocio. Escúchame bien lo que te voy a decir, no sé cómo funciona en tu país, yo sé cómo funciona aquí en los Estados Unidos. Muchas veces, escúchame bien, los gastos del vehículo, en el caso mío, ¿cierto? Cuando yo era entrenador personal, los gastos del vehículo eran gastos del negocio porque el vehículo me llevaba a mis citas, me llevaba a ver mis clientes, ¿cierto? Entonces yo lo podía poner como gastos que gastos del negocio, pero también de una u otra forma el vehículo cumplía una función personal. Mira dónde estás poniendo esos gastos. Mira dónde estás colocando los gastos de tu negocio y los gastos personales. De una u otra forma, yo no puedo colocar el mercado que hago en mi casa en mis gastos profesionales o de mi negocio. Son totalmente diferentes. Entonces, ten claridad en cuál es la lista de gastos del negocio y tus gastos personales para que tengas una amplia visión hacia dónde te diriges y hacia dónde ese negocio se está dirigiendo, ¿no? Siguiente punto, escúchame bien. Si tu negocio es lo que te da el sustento porque no tienes otra fuente de ingreso, entonces, ¿dónde tienes que priorizar los gastos? ¿Quién me dice dónde tengo que priorizar los gastos? ¿Mis gastos personales o los gastos del negocio? Si el negocio es el que me produce, el que me sostiene, ¿dónde debes priorizar los gastos primero?
¿Gastos del negocio o los gastos personales? ¿Quién me puede decir cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Lo tienes claro? ¿Lo estás viviendo en ese momento? ¿Cuál es más importante? ¿Gastos personales o gastos del negocio? ¿Cuál tú crees que sería? Te leo en el chat. Del negocio. Miriam dice del negocio. Totalmente. Claro que sí. Tienes que priorizar los gastos de tu negocio porque en ese momento ese negocio representa todo para ti. Ese negocio es tu fuente de ingreso, es tu sustento. Entonces, antes de priorizar tus gastos, prioriza los gastos del negocio. Si el negocio está bien en sus gastos y tengo las cuentas claras, me va a producir ¿qué? Lo necesario para yo poder cubrir mis necesidades, mis gastos personales. Entonces, enfócate en priorizar los gastos de tu negocio. Siguiente punto. Ese negocio, al igual que tú, también te necesita un fondo de emergencia. Necesita un fondo de emergencia. Necesitas ahorrar para cualquier imprevisto que pueda ocurrir dentro del negocio. Fabio, pero es que yo no tengo una locación, yo no tengo un lugar fijo donde yo trabajo virtual. Bueno, haz un fondo de ahorro de emergencia para tu negocio, porque las cosas pueden ocurrir. ¿Sabes cuántas personas no tenían un fondo de emergencia para su negocio cuando llegó la pandemia? ¿Y qué pasó después de la pandemia? Su negocio desapareció. ¿Por qué? Porque no tenían forma de sustentarlo mientras encontraban la forma de poder reajustarse y de poder reinventarse. Y entonces tuvieron que cerrar y sellar todo. Necesitas tener un fondo de emergencia de tu negocio. Punto fundamental dentro de este proceso de presupuesto y plan financiero. Necesitas tener y establecer objetivos financieros de tu negocio. Escúchame bien, de tu negocio. En este momento el negocio es el que te provee el sustento. Necesitas tener claras las metas de tu negocio. Necesitas tener objetividad, saber con claridad hacia dónde se está dirigiendo mi negocio. Eso te va a mantener, ¿qué? Te va a mantener inspirado, con ganas de meterle más a ese negocio. Si no tienes las metas claras de tu negocio, no vas a poder llegar donde tú quieras llegar. ¿Escuchaste lo que te acabo de decir? Tu negocio es el vehículo que te va a llevar donde tú quieras estar. Entonces, por ende, tienes que ponerle mucho empeño y mucho esfuerzo para que ese negocio tenga esos objetivos financieros claros de ese negocio. Siguiente punto, escúchame bien. Con mayores veras, somos soñadores. Los emprendedores somos soñadores, ¿estamos de acuerdo? Los emprendedores somos soñadores. Nos gusta soñar y soñar en grande. Pero dentro de ese negocio, cuando ya lo tienes establecido, cuando ya lo tienes plasmado, cuando ya lo tienes produciendo, necesitas asegurarte de que esos objetivos sean realistas. Una cosa es decir que quiero que mi negocio me produzca $1 millón, pero entre donde estoy y $1 millón están 100,000, están 200,000, están 300,000. ¿Cuál es tu meta más inmediata? Anoche estaba haciendo una presentación y hablábamos de la importancia de tener un plan en la vida. ¿Cuántos de ustedes tienen un plan de vida? ¿Cuántos de ustedes tienen un plan de vida? ¿Tienes un plan de vida? Anabel lo tiene. ¿Quién más tiene un plan de vida? Malu también lo tiene. Tienes que tener un plan de vida. Ahora, déjame te pregunto algo. Si me conoces, si has estado aquí, déjame te pregunto algo. Escúchame bien. ¿Cuál es el paso más importante en ese plan de vida? ¿Cuál es el paso más importante en ese plan de vida? ¿Quién me puede decir cuál es el paso más importante? El número 3, el número 4, el número 5. ¿Cuál es el paso más importante en tu plan de vida? ¿Alguien lo sabe? ¿Quién me puede decir cuál es el paso más importante en ese plan de vida? Te leo en el chat, vamos. Metámosle ganas a esto, señoras y señores. Despertemos que apenas es miércoles. Estamos... Marta dice empezar, metas claras. Mira, el paso más importante en tu plan de vida es el primer paso. ¿Escuchaste bien? Es el primer paso. Yo te voy a invitar a que crees planes de un paso. ¿Cómo así, Fabio? Porque si aún no has conseguido nada, si aún no has llegado a tu destino, todo ese plan no es más que una hipótesis. Son supuestos que pueden ocurrir, pero no lo sabes. Entonces, mientras llegues a tu destino, asegúrate que vas de paso en paso. Y entonces, de paso en paso significa que el paso más importante es el primer paso. No te preocupes por el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto. Preocúpate por el primero. ¿Y cuál es ese paso que hoy puedo dar? Tu negocio necesita que hoy des un paso. ¿Cuál es ese paso que vas a dar en tu negocio? ¿Cuál es ese paso que tu negocio va a dar? ¿Cuál es esa forma que puedes llevar tu negocio al siguiente nivel? Tú lo sabes, no lo sé yo, pero tú lo sabes. Necesitas dar un paso.
Asegúrate que de aquí en adelante tus planes sean hoy todos numerados número 1, número 1, número 1, número 1. Todos son número 1, todos son igual de importantes. Siguiente punto, y este es el más poderoso en tu presupuesto y en tu plan financiero. Asegúrate de hacer una evaluación de presupuesto diaria. Evaluación de presupuesto diaria. ¿Cómo así, Fabio? ¿Tu negocio vende todos los días? ¿Tú prestas tus servicios todos los días? Entonces haz un presupuesto diario. ¿Sabes por qué? Porque si estás supuesto a vender todos los días y no vendes, algo está pasando. Y ese presupuesto tiene que ajustarse. Yo no puedo ir a gastar lo que aún no he recibido, lo que aún no he vendido. Muchos de nosotros, créeme, yo ya he estado en tus zapatos, yo ya he estado allí, yo ya lo he vivido. Muchos de nosotros confiamos en la venta que aún no ha llegado, ¿sí o no? Confiamos en que voy a vender y entonces hoy puedo comprar, hoy puedo gastar porque yo sé que lo puedo lograr. Yo no dudo que lo puedas lograr, pero hasta que no lo tengas en tu bolsillo, no lo gastes. Tu presupuesto tiene que decirte hasta dónde puedes gastar. ¿Sí me hago entender? Ten claros tus números. Las matemáticas no mienten. Las matemáticas son claras. Muéstrame el primer ejercicio de matemática que no haya sido resuelto. La matemática no miente. Tu presupuesto no va a mentir. Entonces, el primer punto es que gestión de flujo de dinero, flujo de efectivo. Ese es el primer punto de los 5 retos. Ese es el primer reto. Segundo reto, financiamiento de la empresa. Como tu negocio crece, va a requerir ¿qué? Tú lo quieres llevar al siguiente nivel. Fabio, llevo 6 años en un primer piso, pero mi negocio ya no me da abasto. Necesito escalarlo al segundo piso. Necesito mover, ampliar, crear nuevos departamentos, nuevos recursos. Pero resulta que el flujo todavía no te permite hacer eso. ¿Qué necesitas? Un financiamiento para la empresa, un apalancamiento de finanzas. Y hablamos de eso hace unas cuantas semanas atrás, ¿cierto? Puedes utilizar ¿qué? Inversionistas ángeles, crowdfunding. Yo te di varias alternativas para que puedas financiar tu negocio. No solamente está la opción de un préstamo bancario, hay otras opciones. Yo te invito a que regreses a las grabaciones y vas a ver que hablamos de esto. Pero ten en cuenta esto. Tu negocio, tarde que temprano, ¿escuchaste lo que te acabo de decir? Tarde que temprano va a necesitar un financiamiento, va a necesitar una inversión. Prepárate, porque si no estás pensando en eso, no estás pensando en grande. ¿Escuchaste lo que te acabo de decir? Si no estás pensando que eventualmente vas a necesitar inyectarle un financiamiento a tu emprendimiento, a tu negocio, a tu producto, a tu servicio, entonces no estás pensando en grande. Entonces realmente ese emprendimiento no es tan grande como tú dices. Ese emprendimiento no es realmente lo que tú dices que es. Porque como emprendedores, cuando emprendes, cuando lanzas esa idea, cuando creas ese negocio, le das la vida, ¿sí o no? Le das la vida. Si no estás dispuesto a darle la vida, ese emprendimiento no es para ti. Ese negocio no es el tuyo. ¿Cómo así, Fabio? No, porque es que estás haciendo las cosas a medio hacer. Estás siendo mediocre. Y los mediocres ya saben su resultado, ¿sí o no? Los mediocres saben su resultado. Yo espero que tú estés claro en ese negocio, en ese emprendimiento, en ese sueño, en esa idea que tienes y que le estés dando el 100%, que le estés poniendo todo el tiempo. Para el emprendedor da lo mismo que sea domingo que lunes. Para el emprendedor da lo mismo que sea sábado que miércoles. El emprendedor sabe que todos los días cuentan. Déjame, te pregunto algo y quiero que te confrontes. En mi negocio, en mi emprendimiento, ¿todos los días cuentan? ¿O yo solo quiero tener un emprendimiento que funcione de lunes a viernes? ¿Sí o no? Porque si quieres de lunes a viernes, hay muchas personas y muchas empresas y muchos emprendimientos que te pueden contratar. Tu negocio te necesita 24/7. Fabio, eso es cruel. Si tú quieres llevar tu emprendimiento a una empresa, primero tiene que ser en ese emprendimiento 24/7, comprometido, hacer lo que tengas que hacer. ¿Para qué? Para que cuando se convierta en empresa puedas tener claridad en dónde vas a hacer ese financiamiento para elevarlo a empresa, para convertirlo a empresa. Entonces, el segundo reto es financiamiento de la empresa, financiamiento del negocio. Tercer reto que enfrentamos como emprendedores económicamente. Y aquí es muy fácil caer. Yo te voy a contar, ahorita te cuento una historia que me pasó. Aquí es muy fácil caer. Necesitas controlar los gastos de tu negocio.
Porque cuando el negocio está iniciando o cuando el negocio empieza a producir, ¿cierto? Empezamos a vender. Al principio, cuando empieza tu negocio, vendes 5 al día y vendes 5 al día por X cantidad de tiempo, por el primer año. Pero resulta que después del primer año ya vendes 20 al día, 25 al día. Y entonces ya como vienen más ingresos, como ya sabes vivir con 5 al día, ahora crees que la hiciste y empiezas a gastar, y empiezas a gastar, y no te mides, y no te mides. Y cuando menos piensas, las cosas se salen fuera de control. Tienes que controlar los gastos de tu negocio. Tienes que tener claro ese plan financiero. Tienes que tener claro ese presupuesto. No es en vano lo que te estoy diciendo, porque si no estás haciendo todo esto en tu negocio, en tu emprendimiento, si no los estás estableciendo de esta manera, tú tienes un hobby. Estás haciendo algo por diversión, pero tienes que hacerlo por diversión, pero de manera seria, de manera establecida, porque eventualmente, ¿tú cómo crees que las grandes empresas se convierten en grandes empresas que después se pueden vender? Porque no se comportan como un hobby, no se comportan como un entretenimiento, se comportan como un negocio. Desde el día 1, estás tratando tu negocio con la seriedad necesaria, con todos los parámetros, estás haciendo todo lo necesario, o se te está saliendo de las manos y de pronto te estás gastando más de lo que deberías. Yo te invito a que lo cuestiones. No te estoy diciendo que no lo hagas, que no disfrutes del beneficio de lo que estás produciendo. Te estoy diciendo que lo hagas de manera adecuada, que lo hagas de manera controlada. Controlar los gastos, controlar los gastos, controlar los gastos y los costos, ¿cierto? Dentro de esos gastos y costos también te va a costar. El negocio cuesta. Tu negocio tiene unos gastos y un costo. ¿Cuánto te cuesta tu dinero? Perdón, ¿cuánto te cuesta tu negocio? ¿Cuántos de ustedes saben cuánto les cuesta tener el negocio a flote? ¿Cuántos de ustedes lo saben? ¿O estás yendo como caiga día a día? ¿O estás simplemente yendo como te acuerdas cuando yo te he dicho? Cuando yo tenía mi gimnasio y estaba arrancando, yo entraba, salía, tomaba aire y volvía, entraba y blu, 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 blu. Si yo no sé cuánto me cuesta mi dinero, yo no voy a poder respirar. No estás respirando y eventualmente te vas a ahogar. ¿Sabes cuánto te cuesta tu negocio? ¿Cuántos de ustedes saben cuánto les cuesta su negocio? Levanta tu mano si sabes cuánto te cuesta, si lo tienes claro. Anabel lo tiene, Jenner lo tiene. Tienes que tener claro cuánto te cuesta tu negocio, cuánto te está costando. Quizá hoy, después de esta reunión, te puedas dar a la tarea de saber ¿y cuánto me cuesta mi negocio? ¿Cuánto me cuesta mi emprendimiento al día? ¿Cuánto me cuesta mi emprendimiento a la hora? Si tú no tienes claro los números, no vas a llegar a la meta. No vas a llegar a donde quieres llegar. Siguiente punto, siguiente reto. Ya les conté qué me ocurrió a mí, ¿cierto? Ya les conté qué me ocurrió a mí con los impuestos. Tienes que pagar los impuestos. Tienes que pagar los impuestos. Tienes que hacer las cosas bien. Lo más difícil en la vida, en cualquier ámbito de la vida, en cualquier aspecto, en las relaciones, en los negocios, en las finanzas, en lo que hago, lo más difícil para las personas hoy en día es hacer lo correcto. ¿Cómo así, Fabio? ¿Que hacer lo correcto es lo más difícil? Sí, porque somos tentados a hacer lo que no debemos hacer, porque lo que no debemos hacer es más atractivo. Es fácil corromperse, es fácil volverte corrupto, es fácil porque es muy tentador, pero no es fácil hacer lo correcto. Yo te invito a que hoy te cuestiones. Soy una persona que cuando tiene la oportunidad entre elegir entre lo incorrecto y lo correcto, hace lo correcto todo el tiempo. Yo te lo digo, ¿sabes por qué? Y aquí te voy a contar algo muy personal, ¿no? En ocasiones oramos y pedimos que me hagas el milagro, que me bendigas, háblame Dios, ¿cierto? Y entonces resulta que tú hiciste algo muy correcto y vas de camino de regreso a tu casa y entonces la tentación llama. Y tú sabes qué es la tentación y le contestas. Y después dices, pero Dios nunca me habla. No, tú sabías, Dios te dijo, mira, te está llamando la tentación, te está diciendo que no hagas lo correcto, pero tú contestas y vas a hacer lo que no tienes que hacer. Yo te invito a que hagas lo correcto. Maneja tus impuestos, pagas tus impuestos. Aquí en los Estados Unidos, tú tienes la capacidad de empezar a pagar impuestos, ¿cierto? Y después de que haces $250,000, después de que haces sus primeros $250,000, tus impuestos se elevan.
y después de que haces 500,000, vuelven y se elevan. Y entonces yo conozco una persona, un cliente en algún momento que me dijo, no, este año me tocó pagar mucho más en taxes porque hice más. Hice 500,000 y me subieron los taxes, pero me va a asegurar que el próximo año, escúchame bien lo que me dijo, me va a asegurar que el próximo año no reporto tanto para no tener que pagar tanto. Entonces lo que le estás diciendo a Dios, no necesito todo eso. No quiero que me bendigas más, porque vas a hacer lo incorrecto, vas a hacer lo indebido. Si estás haciéndolo de manera correcta, paga lo que tengas que pagar. No te preocupes hacia dónde se vaya ese dinero. Tú te preocupas por hacer lo correcto. Si sale de ti, sale con la mejor intención, sale con la energía correcta. Pase lo que tenga que pasar de ahí para allá, está fuera de tus manos. ¿Sí o no? Es como cuando tú diezmas. Cuando tú diezmas, tú recibes, Dios te bendice con el dinero, te bendice con la provisión, ¿cierto? Y te dice que diezmes 10%. Y entonces tienes el 10%, pero, ay, no, pero yo no se lo voy a diezmar a esa persona porque yo no creo que lo necesite. No está en ti juzgar a quién lo vas a hacer. En tu capacidad está la capacidad de aprender a escuchar. Cuando Dios te dice, tú cumples. No me interesa lo que tenga que hacer. Yo hago lo que Dios me dice. Te voy a contar una historia. Tengo un mentor que en algún momento habló de la forma como él diezmaba, ¿no? Y resulta que es una persona muy rica, muy adinerada. Hizo un negocio y resulta que ese negocio le quedaron $50,000 para diezmar. Es una persona que si el negocio le hace hoy, el ingreso ingresa hoy, él diezma el mismo día, ¿cierto? Y resulta que ese día él se fue a despedir a una amiga de él que estaba mudándose, una señora también muy rica, ¿no? Entonces él fue a despedirla y le dijo, bueno, que te vaya muy bien, que te vaya bien en el nuevo estado donde vas a ir a vivir y sucesivamente. Y él dijo que en ese momento sintió que Dios le habló y le dijo que diezmara allí. Pero ¿cómo así? La señora no era rica, pero Dios le dijo que diezmara allí. Y entonces se fue hasta el carro, sacó su chequera, hizo un cheque de $50,000 y le dijo, mira, fulanita de tal, esto no viene de parte mío, esto es de parte de Dios. Y entonces ella coge el cheque, lo abre y se pone a llorar. Y le dice ella, ¿y cómo tú sabías que yo necesitaba este dinero? ¿Cómo tú sabías que yo necesitaba esto? Porque en este momento no tengo cómo pagar dónde voy a vivir. Por eso se estaba mudando, porque estaba entrando en una quiebra. Yo te estoy diciendo que tienes que hacer lo debido, hacer lo correcto, paga tus impuestos, hazlo, no lo pienses tanto. Dentro de tu presupuesto y tu plan financiero, tiene que haber ¿qué? Un ahorro de los impuestos. ¿Tú sabes cuánto porcentaje tú pagas de tus impuestos? Si pagas el 10%, te estoy dando un ejemplo, e hiciste 1,000, tienes que sacar el 10% y guardarlo para tus impuestos. No cuente con lo que no es tuyo. No cuentes con lo que no te corresponde. Paga tus impuestos. Punto número 5. Con este reto voy a dejarte pensando. Yo quiero que te vayas pensando y analizando. Cuando tienes un emprendimiento, cuando tienes un negocio, cuando tienes este sueño, este deseo y lo estás construyendo y te está llevando allá, no esperes hasta último minuto para pensar cómo te vas a jubilar. ¿Cómo va a ser tu plan de retiro? La mayoría de los emprendedores no pensamos en cómo nos vamos a retirar porque nos apasionamos tanto, nos entregamos tanto que nos olvidamos de que en algún momento tenemos que retirarnos de allí. Vas a tener que empezar a vivir desde otra magnitud porque ya hiciste lo suficiente, porque quizá en ese negocio, en esa área, necesitas moverte, pero no pensamos en un plan de retiro. Yo te invito a que empieces a pensar en tu planificación de jubilación. ¿Cómo te quieres jubilar? ¿Cómo te quieres retirar? ¿A qué magnitud quieres vivir? Porque eso te permite, ¿sabes qué? Cuando yo tengo claro cómo quiero vivir, con cuánto me quiero retirar, entonces me enfoco en que este negocio se convierta de emprendimiento en empresa y que esa empresa me produzca lo necesario para yo retirarme en esos términos, ¿sí o no? ¿Lo habías pensado de esa manera? ¿O simplemente le estás dando al negocio ahora? ¿Le estás dando al negocio tanto? ¿Estás tan enamorado del hacer que te olvidaste que en algún momento te vas a jubilar? Que en algún momento tienes que empezar a vivir bajo otros términos. Entonces, no escatimes en ese reto, es un reto, porque no es fácil pensar en ello. Son retos porque no son cosas en las que pensamos regularmente, pero necesitas hacerte consciente. Quizá hoy necesitabas escuchar esos 5 retos, necesitabas escuchar estos 5 puntos para que te confrontes en tu emprendimiento, en tu vida, en tu negocio, en tu servicio, en tu producto. Espero que te haya agregado valor, que te lleves algo de significado, que te lleve a crecer, a transformarte, a convertirte en tu mejor versión, porque tu negocio,
tu emprendimiento no necesita una versión mediocre tuya, necesita tu mejor versión, esa versión en el futuro emergente en la que ya eres. Empieza a pensar, a sentir y a hacer como lo harías a futuro. Señoras y señores, les agradezco por su tiempo, por su atención. Espero que te lleves algo de valor, que te retes, que te lleves a más. Si estás aquí conectado, conectada, abre esa cámara, dame una sonrisa gigante, con ganas, con deseo, con todo el poder. A la 1, a las 2 y a las 3. Página número 2, si estás aquí conectado, conectada, abre esa cámara, sonríe grande, muestra esas perlas. 1, 2 y 3. Señoras y señores, que tengan un excelente resto de día. Se les quiere, se les valora, se les aprecia, les llevo en el corazón. Bendiciones para todos ustedes. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal con este personaje, con todo su elenco que son ustedes. Oh, pero antes de irme, no se vayan todavía. Hay algo especial que hoy quiero que me ayuden a celebrar. Hoy es el cumpleaños de mi madre y está aquí conectada. Yo quiero que le mandes un mensaje en ese chat diciéndole feliz cumpleaños, porque esta persona fue la que permitió que este ser tuviera vida y que hoy esté conectado compartiendo con ustedes. Mamá, te deseo el mejor de los cumpleaños. Que Dios te bendiga. Te amo. Gracias, gracias a todos ustedes. Un fuerte ¡Que viva la cumpleañera! ¡Dios me la bendiga! Amén, amén. Gracias. Gracias. Feliz Que cumpleaños. viva la cumpleañera, que el Señor le cubra, la proteja y bendito el fruto de su vientre, aleluya, aleluya, Amén, amén. bendiciones. Gracias. Feliz cumpleaños, que Dios la bendiga y que le dé muchas bendiciones. Amén, amén. Gracias, gracias por Feliz esos deseos. Señoras y cumpleaños, señores. Mari, bendiciones. Muy gracias, Julián. Muy gracias a todos ustedes. Gracias por esa energía, por ese amor, por entregar eso siempre. Gracias. Se les quiere, se les valora y se les respeta. Chao, chao. Éxitos, chao, chao.